Este año ha pasado algo muy interesante con Apple y con el lanzamiento de los nuevos iPhone. Creo que por primera vez Apple ha logrado diferenciar de verdad para qué y para quién es cada uno de los nuevos iPhones. El iPhone 17 Pro, el iPhone 17 y el iPhone 17 Air finalmente tienen cada uno sus propios usos y cada uno diría que su propia personalidad. Siempre estaban un poco uno encima del otro, pero creo que ahora sí, por fin, cada dispositivo tiene su propio camino. Y eso ha permitido que Apple se dé ciertas libertades con los nuevos iPhones que antes no terminaba de conseguir. Así que muchas de las posibles limitaciones que tenían con las versiones Pro del iPhone este año han desaparecido. Y el iPhone 17 Pro no solamente se convierte en un dispositivo muy interesante, sino que de cierta forma se convierte en un dispositivo muy distinto y bastante único. Porque mientras con el iPhone Air han hecho el iPhone más fino del mundo, con el iPhone 17 Pro ya no tienen que preocuparse por el grosor del dispositivo. De hecho, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max son los iPhones más gruesos que han hecho en toda su historia. El mismo año que sacaron el iPhone más fino de todos, también sacan el iPhone más grueso de todos. El iPhone 17 Pro no solamente es el más grueso, sino que al serlo, el iPhone adquiere ciertas características que llegan por primera vez a un iPhone y que están bastante bien. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar del diseño del iPhone 17 Pro. El iPhone 17 Pro ha sido descrito como maximalista. Es como el iPhone a lo bestia. Y para mí eso es una muy buena decisión de diseño. Cambia el módulo de cámara. Ahora tenemos un módulo de cámara, sí, maximalista, que ocupa todo el área superior del dispositivo y que personalmente me parece una gran idea. Personalmente me gusta mucho cómo ahora se ve el iPhone desde atrás y cómo ahora, gracias a ese cambio de diseño, pueden hacer cosas nuevas con el dispositivo. Además, cambia el material y también cambia la forma en la cual ensamblan el propio iPhone. Antes era una especie de sándwich. Antes era la pantalla y luego un marco de titanio y después una trasera de cristal. Esa decisión era muy interesante en términos de diseño, pero en ciertas ocasiones podía ser un problema de resistencia y estoy seguro que también era un problema a la hora de ensamblarlo en términos de costo. El iPhone 17 Pro ahora es una sola pieza de aluminio forjado. Ya no se construye como un sándwich. Toda la parte trasera es una sola pieza y esto que ven aquí es de cristal para poder hacer la carga inalámbrica y también para un tema de disipación de calor. Ya hablaremos más al respecto porque hay mucha tecnología en ese sentido. Y luego la pantalla. De hecho, la pieza de aluminio forjado un poco abraza la pantalla y se puede llegar a ver el marco del color que elijas tu iPhone 17 Pro. Una sola pieza de aluminio permite ciertas cosas que antes era imposible hacer. Es más resistente, seguramente es más fácil de construir y si diseñas y fabricas una sola pieza, sea de aluminio, sea de cualquier otro material, antes de siquiera ensamblar el teléfono, puedes llegar a hacer cosas nuevas en términos de diseño de un dispositivo y estoy seguro que veremos muchas más cosas en ese sentido en un futuro. Pero la elección de aluminio y la elección del diseño del módulo de la cámara ha acarreado nuevos problemas. Y eso es lo primero que quería hablar con el iPhone 17 Pro, el Scratchgate. El Scratchgate es lamentablemente real. Hay decenas de vídeos en donde se ha demostrado cómo esta nueva pieza de aluminio forjado, por la forma en la cual han diseñado las esquinas del módulo de la cámara, es relativamente fácil que el color se desconche. Yo tengo un vídeo muy en detalle donde explico por qué sucede. De hecho, me fui al Apple Store a ver si le está pasando a los iPhones y 4 días de exhibición en el Apple Store de Sol ya estaban rayados. No solamente esta parte que sí, efectivamente es transferencia de material y se puede limpiar, pero también en el módulo de la cámara. De hecho, mi propio iPhone ya está empezando a desconcharse en la esquina inferior del módulo de la cámara. Inicialmente era prácticamente imperceptible, muchos de ustedes se dieron cuenta en mi otro vídeo que se estaba empezando a desconchar, pero poquito a poquito empiezo a ver cómo el área de la esquina donde empezó a desconcharse y era solo un pequeño punto, ahora empieza a ser un poco más grande. El Scratchgate es real. Ahora, como todo lo que tiene que ver con Apple e Internet, pareciera que todos los iPhone 17 Pro se despintan 3 días después de utilizarlo y tiene una calidad de construcción terrible. Ese es un lado. El otro lado te dice que los iPhones son perfectos, jamás se van a despintar y todo lo que sale de Cupertino está construido con el propio sudor de Tim Cook y es una bendición para todos nosotros, todos los consumidores, todas las personas que tenemos un iPhone en la mano. Es una absoluta bendición y tenemos una suerte inmensa de tan siquiera llegar a tocar uno de estos dispositivos. Esos son los extremos. Ninguna de las dos cosas son reales. Hay un medio en donde ciertos iPhones se están despintando, el mío es uno de ellos, no tanto como otros casos que he llegado a ver y también es verdad que a muchas personas no le está pasando. Pero
lamentablemente es una realidad. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Y cuál es mi problema con el Scratchgate? La forma en la cual Apple promociona el nuevo iPhone 17 Pro es esta nueva pieza de aluminio forjado hace que el iPhone sea mucho más resistente. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Es verdad que ahora el iPhone se siente mucho más resistente. Se siente como una pieza mucho más rígida. Se siente como un dispositivo, y lo comentaba antes, casi utilitario. De hecho, siento que el color naranja un poco refleja ese utilitarismo del iPhone como una herramienta de trabajo profesional. Y si te estoy vendiendo un dispositivo por $1.300 y te digo que ese dispositivo de $1.300 o más es más resistente que nunca, yo como consumidor literalmente espero eso. He llegado a ver y he llegado a escuchar a más de un ultra fan de Apple defendiendo lo indefendible, diciendo que eres tonto si no utilizas tu iPhone con funda. Y me da mucha pena, porque de hecho, si estoy pagando $1.300, euros o lo que sea en pesos por un dispositivo que Apple me ha vendido como el más resistente de todos, estoy esperando que al menos no se despinte, no se desconche. Me da igual si utilizo o no una funda. ¿Qué clase de argumento ridículo es ese, el de si no usas una funda eres tonto? Perdona, jamás en mi vida he utilizado un iPhone con funda. Desde el primer iPhone que compré y desde el primer iPhone que Apple me cedió, que fue el iPhone 4. Jamás le he puesto funda a un iPhone y nunca había tenido un problema de desconcha de la pintura en un dispositivo, hasta que llegó el iPhone 17 Pro. Entonces, antes de llamar tonto a los consumidores, hay que entender que Apple no es una empresa perfecta y hay que entender que si Apple te está vendiendo que el iPhone 17 Pro es más resistente que nunca y es que lo muestran en su material de marketing del lanzamiento del dispositivo, entonces los consumidores esperan al menos eso. También he escuchado argumentos igual de ridículos en donde te dicen que cómo se te ocurre llevar en el bolsillo un dispositivo de más de $1.300 euros sin funda. ¿Qué estás tratando de demostrar? Yo no estoy tratando de demostrar nada. Este dispositivo con el cual estoy grabando este vídeo, que es una cámara que cuesta, me parece que 4.000 o 5.000 euros solo el cuerpo y tiene un lente que debe costar 1.500, 1.600 euros, no tiene funda. Y jamás le he puesto funda a mi cámara. Mi FX3 jamás tendría una funda. No tiene nada que ver con el precio. Si mi FX3 de $5.000 euros puede aguantar años y esta cámara lleva años siendo utilizada sin funda, ¿por qué se la tengo que poner al iPhone? Es que esto tampoco tiene funda. Y esto cuesta $4.000 euros si no me equivoco. Alguien le pone funda al MacBook, jamás lo lleva con una funda y no se ha desconchado por ningún lado. Está entera, está como el día 1. Entonces, si Apple ha decidido hacer una forma ultra resistente, un material súper resistente, ¿por qué tengo que usar funda? No tiene sentido. Pero la realidad es que tampoco es un dispositivo que se despinta o se maltrata muy rápido. Salvo este desconche en la parte inferior del módulo de la cámara, la verdad es que en general el iPhone está entero. Y además de la decisión de hacer una construcción distinta con el iPhone 17 Pro, el hecho de hacerlo el iPhone más grueso que han hecho hasta la fecha permite que tenga una batería mucho más grande. Y eso es de lo segundo que quería hablar sobre el iPhone 17 Pro, lo buena que es la batería. Porque ahora tenemos la batería más grande que ha tenido un iPhone y vaya que se nota. El iPhone 16 Pro ya me parecía que tenía una batería muy buena, pero el iPhone 17 Pro la batería parece eterna. He llegado a estar más de día y medio sin cargar el dispositivo y aunque estoy ahí en los últimos 3 o 4% del dispositivo, es que aún me aguanta. Y si te quieres comprar el iPhone con la mejor batería en la historia de los iPhones, sin duda alguna el iPhone 17 Pro Max es tu elección. Pero el componente principal, el que posiblemente más se utiliza de las versiones Pro de los iPhone y el más completo sin duda alguna de toda la gama de iPhones, es el módulo de la cámara. Este año por primera vez las tres cámaras, la ultra gran angular, la cámara principal y la telefoto, son de 48 megapíxeles. Los megapíxeles en sí mismos no son tan importantes. Lo que consigue con esos 48 megapíxeles sí que es interesante porque significa que los tres sensores de las tres cámaras son un poco más grandes y teóricamente más capaces. Esa es la buena noticia. Todos estos días que he estado tomando fotos y que he estado grabando vídeo, constantemente me veo sorprendido con lo que se puede conseguir con las tres cámaras. En cuanto a fotos, siento yo que los procesados han mejorado bastante. El telefoto este año es de 4 aumentos y no de 5 aumentos como el iPhone 16 Pro. Es de 4 aumentos pero con un sensor más grande, que es el equivalente a 100 milímetros. Apple argumenta que son 4 y 8 aumentos en el telefoto, que en la cámara principal son 1, 1.2, 1.5 y 2 aumentos, y que la cámara ultra gran angular es el 0,5 aumentos y macro. En total 8 lentes, pero no son 8 lentes, aquí tenemos solamente 3 lentes, entonces, ¿qué onda? Y aquí viene la trampa de Apple y lo que a mí me tiene un tanto decepcionado con el iPhone de este año. Lo que hace Apple
Apple es poner un sensor de 48 megapíxeles, un sensor un poco más grande, y cuando decides hacer, por ejemplo, de 4 a 8 aumentos, lo que hace es tomar el centro del sensor y sacar una foto solamente con el centro del sensor. Eso, en términos prácticos, no es un aumento óptico, es un aumento digital. Lo que hace Apple es simplemente utilizar otro proceso, y eso es muy fácil que te des cuenta de que es otro proceso, porque si tomas una foto con el sensor de 4 aumentos y haces un zoom al centro de la imagen y luego tomas la misma foto o una foto muy parecida con los 8 aumentos, te darás cuenta que los procesos son un tanto distintos. Ese proceso con el centro del sensor utiliza inteligencia artificial, diferentes procesos, diferentes tonos para tratar de conseguir la mejor foto posible utilizando únicamente el centro del sensor. Lo mismo hacen con la cámara principal. La cámara de 1 y 2 aumentos es exactamente el mismo proceso. Apple le llama cámaras Fusion. Y la razón por la cual el año pasado el objetivo de 5 aumentos, el telefoto, no tenía 10 aumentos era porque el sensor no era de 48 megapíxeles y por lo tanto no podían aplicar el proceso Fusion. Pero en mi opinión, el proceso Fusion es una trampa, y que Apple te diga que tienes 8 cámaras en un solo dispositivo es poco mentir y no es algo que Apple normalmente haga. Y lo que ha hecho Apple en este caso, sobre todo con el telefoto, es tomar un atajo. En vez de encontrar una forma de darte esos 8 aumentos, lo que hicieron fue dar un paso hacia atrás, bajar los aumentos ópticos reales a 4 y darte esos 8 aumentos con este proceso Fusion que en realidad es digital. No me encanta y siento que de verdad es un paso hacia atrás en ciertos sentidos. Por otro lado, es verdad que las fotos retrato con el telefoto, con esos supuestos 100 milímetros, quedan mejor que el año pasado, siempre y cuando utilices esos 4 aumentos. Pero ¿por qué no queda tan bien con los 8 aumentos? Y tiene que ver un poco con la forma en la cual funcionan los objetivos de una cámara. Porque mientras el milimetraje sea mayor, hay un mayor aplanamiento entre sujeto y fondo. ¿Qué pasa? Que como no estamos hablando de unos 8 aumentos reales, no son 8 aumentos ópticos, en ciertos casos, al hacer zoom sobre una imagen en donde ya hay cierto aplanamiento entre sujeto y fondo, termina viéndose un poco raro. No termina de funcionar y es una pena. Y también es una pena que el ultra gran angular del iPhone 17 Pro sigue sin ser lo suficientemente luminoso. Y si lo comparas con prácticamente cualquier otro competidor en el mismo rango de precios, Apple en este caso particular se está quedando atrás. Y en todo lo bien que lo hacen, porque sin duda alguna las cámaras de los iPhones son las mejores cámaras de un smartphone que te puedas comprar en la actualidad, también se están quedando en otras cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, porque hay ciertos modos de fotografía a los que puedes acceder, por ejemplo con el Pixel, que utilizan procesado con inteligencia artificial para que las fotos queden muy bien, que en el caso de Apple todavía no terminan de conseguir y ni siquiera terminan de aplicar, porque en temas de inteligencia artificial lamentablemente Apple está muy atrás al resto de la competencia. Pero si estás en condiciones de luz decentes, la cámara principal de un aumento, el telefoto de 4 aumentos y el ultra gran angular de 0,5 aumentos funcionan extremadamente bien y puedes llegar a sacar fotos tremendas. Muy recomendado, eso sí, si tienes el iPhone 17 Pro, que dispares en RAW y no dispares con el procesado natural del iPhone, porque al poder acceder a RAW significa que le puedes dar tu propia personalidad a las fotos y puedes manipularlas muchísimo más. Pierdes ciertas cosas como live fotos y alguna que otra cosa más que en mi opinión es innecesario. Mi recomendación honesta es que si tienes un iPhone 17 Pro y quieres sacarle de verdad y exprimir de verdad lo que pueden hacer las cámaras del dispositivo, es que dispares en RAW y luego utilices algún programa profesional de procesado como Lightroom para editar las fotos y que te queden realmente bien, y que en muchos casos es muy difícil de darte cuenta que esa foto fue tomada con un iPhone. Por otro lado tenemos todo el tema del vídeo. El tema del vídeo es muy interesante porque este año Apple ha dado pasos hacia adelante en temas de vídeo profesional. Y una de las grandes novedades del iPhone 17 Pro es ProRes RAW. ProRes RAW es lo más cercano a una foto en RAW. Aquí estás tomando los datos totalmente crudos, tan crudos que puedes modificar en postproducción el ISO y el balance de blancos. Y eso es muy grande. Eso es transformador desde un punto de vista profesional para una persona que graba vídeos, con un solo problema, y es que el ProRes RAW genera unos archivos inmensos, difíciles de manejar de lo grandes que pueden llegar a ser. Necesitas mucho almacenamiento, pero para producciones profesionales o para situaciones en las cuales sabes que tal vez es mejor modificar el ISO o modificar el balance de blancos más adelante para poder adecuarlos al resto de tu producción o al resto de tus contenidos, es transformador, es increíble e impresionante. Pero sí, son unos 6 GB por minuto. Son archivos
muy grandes con muchísima información que están cero comprimidos, pero que insisto, esto para producciones profesionales es transformador. Otra de las novedades que llega con ProRes RAW es OpenGate. OpenGate significa que yo puedo usar la totalidad del sensor, no solamente el sensor de 16:9, sino que la totalidad del sensor. Hace que la imagen sea más cuadrada, utilizo la totalidad del sensor y la totalidad de los píxeles de la cámara, y eso permite una cosa muy loca. Eso permite poder grabar en horizontal y en vertical al mismo tiempo, lo cual siento yo que en un futuro va a ser muy importante. Los que trabajamos con vídeo siempre tenemos que primero hacer todo en vertical y luego todo en horizontal. Con OpenGate eso no es un problema. Grabas todo tu vídeo prácticamente en un formato cuadrado y luego puedes cortar en horizontal a 16:9 y en vertical a 9:16. Pero, nuevamente, es ProRes RAW y el tamaño de los archivos es demasiado grande. Eso se puede configurar con Blackmagic Camera o con Final Cut Camera, por ejemplo, en donde una vez que seleccionas ProRes RAW te permite elegir el formato OpenGate, el formato prácticamente cuadrado. También han mejorado el log. Ahora el iPhone 17 Pro tiene Apple Log 2, que tiene aún más rango dinámico. Pero hay más cosas muy interesantes desde un punto de vista profesional. El iPhone 17 Pro es el primer iPhone que graba realmente a los cuadros por segundo que configuras. Antes, si tú configurabas a 25 cuadros por segundo, los clips no siempre se guardaban a exactamente 25 cuadros por segundo. A veces eran 24,8 cuadros por segundo, a veces eran 25,2, 25,3 cuadros por segundo. Eso genera un problema a la hora de sincronizar varios dispositivos que están grabando lo mismo o cuando quieres sincronizar audio con vídeo. El iPhone 17 Pro es el primer dispositivo que si le pones 50 cuadros por segundo o 24 cuadros por segundo, siempre va a grabar a esos cuadros por segundo. Es un detalle pequeño y al mismo tiempo muy grande, sobre todo cuando estás grabando con más de un dispositivo y quieres que estén sincronizados perfectamente. Y algunas otras características que ya estaban en las versiones Pro de los iPhone se mantienen y siguen funcionando muy bien. Por ejemplo, el modo acción funciona con las 3 cámaras y funciona muy bien. He hecho varias pruebas del modo acción grabando en log, lo cual me permite tener el nivel de estabilización que solamente el iPhone me puede dar sin tener un equipo más grande y al mismo tiempo poder tocar el color tanto como a mí me gustaría tocarlo en un dispositivo así de pequeño. Es maravilloso, es por momentos incluso mágico. Esto ya estaba, sí, pero es verdad que sigue funcionando tan bien o incluso mejor que antes. Pero hay ciertas cosas que no terminan de llegar al iPhone que creo que ya es hora de que llegaran. Video en 8K, el hecho de poder grabar en log y no en ProRes. Para poder conseguir eso tienes que acceder a aplicaciones de terceros. Yo recomiendo Final Cut Camera, que ahora funciona bastante bien y te permite grabar en log 2 pero en un archivo comprimido y no tener que lidiar con tamaños muy grandes de archivos si quieres grabar en log. Y por último tenemos la cámara frontal. La cámara frontal tiene un sensor cuadrado y por lo tanto puedes grabar video horizontal sosteniendo el dispositivo de manera vertical. Lo tienen todos los iPhones, obviamente esto también lo tiene, pero las estrellas de la fotografía son los 3 objetivos traseros. Aunque de esto he hablado hasta el infinito, entiendo que en muchos casos la gente utiliza más la cámara frontal que las cámaras traseras. Y luego está la otra gran novedad que tiene el iPhone 17 Pro y es que es el primer iPhone que tiene refrigeración líquida. Es una cámara de vapor. ¿Qué pasa? Que el chip A19 Pro, los chips de los iPhones, sobre todo las versiones Pro de los chips de los iPhone, son cada vez más potentes. Y mientras más potencia, aunque los chips sean cada vez más pequeños, pero mientras más potencia, más calor generan. Y es necesario poder disipar ese calor para poder sostener las velocidades del dispositivo, porque no le puedes poner un ventilador. Y la solución a la cual ha llegado Apple, aunque esto no es una novedad, esto lo han adoptado otros fabricantes, son cámaras de vapor o refrigeración líquida, que es un compartimiento hermético con agua desionizada. Y esto lo que ayuda es a regular lo más posible todo el calor que genera el chip A19 Pro para conseguir todas las cosas de las cuales he hablado durante todo este vídeo. Y además de eso, el iPhone 17 Pro, al tener esta sección que está separada del resto del cuerpo de una sola pieza de aluminio, esta parte del iPhone también ayuda a la disipación de calor. Hay otros canales, otros vídeos en donde muestran con cámaras termales cómo funciona la disipación de calor, pero a efectos prácticos, cómo te funciona eso a ti y a mí. El iPhone se calienta menos y eso es súper obvio cuando estás utilizando el iPhone. Se calienta mucho menos y sostiene ciertas tareas que requieren mucho procesamiento, requieren mucho trabajo, las sostienen durante más tiempo. Eso se nota mucho y eso es una gran noticia. Ahora, la mayoría de las ocasiones en las cuales vas a notar ese tipo de cosas
iPhones es con usos muy profesionales, por ejemplo, si estás grabando en Pro, Res, RAW, o si estás grabando en 4K, en log, con el modo acción activo y conectándolo a un almacenamiento externo donde tiene que procesar un montón de información y enviarla inmediatamente a ese almacenamiento externo. Ese tipo de cosas es cuando realmente vas a utilizar y aprovechar el chip A19 Pro. Juegos también es un uso claro de mucho poder de procesamiento en donde el chip A19 Pro y la refrigeración líquida se van a aprovechar mucho más. Pero hay muchas otras funciones del día a día que tal vez no lo notes del todo. Ahora, el iPhone se siente muy rápido, sin duda alguna. Y luego hay decenas de mejoras, pequeños detalles, la pantalla funciona mejor, el nuevo recubrimiento cerámico, en mi opinión, se siente mejor en la mano, la pantalla es un poco más brillante y en general para mí la textura de aluminio se siente mejor en la mano. Luego está el tema de los colores, naranja, azul y gris. Mucha gente está muy enojada porque Apple este año no lanzó una versión Pro del iPhone en color negro. A mí personalmente el naranja me encanta y no me canso del color. En persona se ve mucho mejor que en vídeo y me parece que es incluso icónico. Pero no me sorprendería que parte de la razón por la cual no eligieron un color negro este año es justamente por el tema de que el color se puede desconchar muy fácilmente y si en el azul se nota bastante, en el negro ni se diga. Así que eso es el iPhone 17 Pro. Es sin duda alguna el mejor Pro que ha hecho Apple hasta la fecha. Es como que se han quitado todos los límites gracias a que muchas de las cosas que querían que llegue al Pro ahora están en el Air, sobre todo hacerlo mucho más fino y ese tipo de cosas. Ya no tienen que pensar en el peso, ya no tienen que pensar en el grosor. Es sin duda alguna el mejor Pro que han hecho hasta la fecha. Pero no es perfecto y lamentablemente hay ciertas decisiones que lo echan para atrás. Esperemos que el próximo año esas cosas cambien. Cuéntame en comentarios si eres tú más de Pro o más de la versión base del iPhone 17 y si para ti este es el año indicado para actualizar o te vas a esperar al próximo año. Yo personalmente estoy muy contento. Hay cosas que, insisto, no me terminan de gustar, pero en general estoy muy contento con lo que puedo hacer con el iPhone 17 Pro, sobre todo desde el punto de vista de creador de contenidos. Es muy interesante. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.